Muy buenas noches para todas las personas que muy puntualmente han llegado a este seminario sobre descontaminación de implementos y equipos de rescate vehicular. Quiero agradecer a todas las personas que, por supuesto, se inscribieron y que llegaron con mucha puntualidad. Quiero, antes de iniciar, decirles que este seminario está siendo el nombre y en honor de todos los bomberos y rescatistas que alrededor del mundo por el COVID-19 están siendo afectados. Algunos de ellos ya los hemos perdido en diferentes partes del mundo y por supuesto, muy especialmente tenemos en cuenta los de América Latina, los de nuestros países. También confiamos que aquellos bomberos y rescatistas que están siendo afectados en este momento puedan recuperar su salud lo más pronto posible. Así es que esas serían como las palabras de inicio y de honra para nuestros bomberos y bomberas que están trabajando, que han estado trabajando incansablemente para poder hacerle frente a esta situación. Lo presento, Oscar Felipe, con más de 40 años de experiencia como rescatista, bombero voluntario de Colombia, instructor internacional en rescate con cuerdas, espacios confinados, incendios, rescate en alta montaña, operaciones helicoportadas, rescate en estructuras colapsadas y conferencista internacional, con más de 20 años de experiencia como instructor internacional en rescate vehicular, rescate en zanjas. Ha participado en 3 encuentros mundiales de rescate vehicular, es asesor juez mundial de la Organización Mundial de Rescate, cofundador de Alarev y de la Asociación Colombiana de Rescate Vehicular, con más de 300 cursos dictados de rescate vehicular en diferentes países. Ha escrito artículos técnicos para revistas y medios digitales. Actualmente, él también es asesor Alarev y actualmente es el director de capacitación y jefe de asesores de Alarev. A Oscar, muchas gracias por estar acá. Buenas noches para todos. Gracias a Alarev, a todo el equipo que está detrás de todo esto para hacer posible que tuviéramos este webinar aprovechando estos momentos de pandemia y que no podemos quedarnos quietos y tenemos que seguir aprendiendo un poco. Entonces vamos a empezar con la metodología que se había dicho antes y entonces me permiten, yo hago aquí un cambio aquí de pantalla y me pongo aquí en modo grande. Ok. Muy bien. Entonces, para cualquier información adicional también, ahí está el email de capacitación de Alarev, en los cuales nos pueden escribir para resolver algunas dudas después o el envío de algún material de referencia o alguna cosa que estén requiriendo. Muy bien, vamos a desarrollar los siguientes temas. Una generalidad del virus y de la descontaminación, los niveles de exposición a los cuales estamos expuestos, los diferentes elementos que vamos a descontaminar y unas recomendaciones finales. Es importante que tengamos en cuenta que sobre el coronavirus y sobre toda esta situación que tenemos se han escrito, no sé si miles, pero quizás millones o 100.000, 200.000, 300.000 artículos. Casi diario están saliendo artículos de mucha índole, tanto de bomberos, médicos, hospitales, laboratorios, farmacéuticos, de todo. Y es imposible decir que estamos como con lo último que haya salido o lo más espectacular, porque podemos revisar 40 o 50 artículos y es muy poquito a comparación de los miles que se están produciendo. Por lo tanto, esto que les vamos a decir, no lo tomen como la última palabra, como esto es lo que hay. Posiblemente en 4 o 5 días, una semana más, cuando este virus vaya mostrando otro tipo de facetas, vamos a tener que hacer adaptaciones o vamos a hacer algún tipo de ajustes a este tipo de seminario. Entonces tengamos eso en cuenta
No es la última palabra, sí he hecho yo una investigación bien profunda sobre esto y espero que les sirva y saquemos de aquí provecho para nuestro trabajo futuro. Entonces, vamos a empezar con las generalidades del virus y la descontaminación. Como les decía, se ha escrito mucho, hemos oído todo, cómo se propaga, todas las cosas. A veces hay algunas que son ciertas, otras que son mentiras, pero de alguna manera muy leve y muy sencilla vamos a mirar algunas cosas. Primero, tengamos en cuenta nosotros como bomberos que debemos de considerar que toda persona que vamos a atender en un accidente vehicular o en un incendio o en algún tipo de otro evento, de un desmayo de algo, cualquiera de esas personas puede estar contagiada con el COVID-19. Esa persona puede ser un paciente positivo cuando el paramédico o el encargado de la atención prehospitalaria le haga el primer abordaje y le pregunte, señora, ¿usted cómo está? ¿Qué se siente? ¿Tiene fiebre? ¿Ha tenido fiebre? ¿Tiene tos? ¿Para dónde iba? Y de pronto le puedan dar a uno ahí una información inicial de que de pronto puede haber una sospecha de que la persona en ese momento iba para el hospital o se acabó de hacer un chequeo y le salió positivo o alguna cosa de estas. Entonces nos puede dar una idea de que sí es un paciente positivo. Pero también podemos encontrar pacientes asintomáticos que todavía no tienen los síntomas, que todavía el virus está ahí adentro, pero que no se ha manifestado completamente. Y entonces, como no lo sabemos y no tenemos las herramientas de pronto ahí en la calle, siempre, por favor, consideremos que toda persona va a estar contagiada. Y con eso vamos a tomar todas las medidas, todas las precauciones necesarias para protegernos nosotros y también protegernos toda la tripulación y la gente que está con nosotros. Entonces, por favor, tengamos en cuenta esa información y trabajemos siempre con mucha seguridad y con mucho conocimiento de esto. El virus se ha demostrado que el 99% de este contagio va a ocurrir a través de las microgotas de la boca o de la nariz. Como ven, yo creo que es un poquitico exagerada la foto, pero es más o menos eso lo que pasa cuando la persona está estornudando o la persona tose. Sale una cantidad de microgotas que pueden contener el virus. Las vías de ingreso, y esto es importante tenerlo, principalmente es boca, nariz y ojos. Es decir, por piel, tipo brazos, es muy, muy mínimo, es casi cero. Lo que pasa es que cuando nosotros nos tocamos la cara, nos limpiamos el sudor o algo así, con las manos que estaban contaminadas, entonces tenemos el virus ya en la cara que es muy cerca de las vías de entrada. Entonces tengamos que ver con cuidado que ese tipo de procedimientos y de acciones de estarnos limpiando muchas veces el sudor o rascándonos la cara, vamos a tener que saberlas cuándo las hacemos y cómo las hacemos. Y también es importante desde el punto de vista del rescate vehicular, que cuando nosotros lleguemos a un accidente, pues vamos a tener unas áreas, si ese paciente ha sido o es positivo en coronavirus, hay unas áreas del vehículo que van a estar o que han estado muy expuestas a esos virus. Y entonces encontramos lo que es el volante, la palanca de cambios, las perillas del radio, el descansabrazos, los asientos, la consola en el centro, el celular, las llaves. Si de pronto ya no tiene llaves, sino que tiene el control electrónico inalámbrico, pues ese puede estar contaminado. La pantalla del navegador, bueno, toda esta zona que está alrededor de donde está la persona, que aquí estamos hablando de la persona como el conductor, pero también tengamos en cuenta que podemos tener un acompañante o podemos tener personas en la parte posterior. Todas estas zonas van a poder estar contaminadas con este tipo de material. En cuanto a los desinfectantes, hay bastantes, pero los más comunes que tenemos es el agua y el jabón, alcohol al 70%,
el hipoclorito de sodio al 2%, el amonio cuaternario de cuarta generación al 2%, y el ozono, que es una aplicación con una máquina que depende mucho de los tamaños, volúmenes de aplicación y capacidades. En los supermercados encontramos muchos de estos productos y tenemos que leer muy bien las etiquetas para saber exactamente cuáles son sus concentraciones, para saber cómo los vamos a diluir. Muchas de las preguntas que nos hicieron antes, ahorita cuando se inscribieron, se relacionan con eso. ¿Cuánto es la dilución? ¿Cómo es la dilución? ¿Cuál es el mejor para usar? Y entonces vamos enseguida a mirar esa parte. Es muy sencilla, pero es importante que se conozca exactamente cómo va a ser la dilución y cuáles son las ventajas de uno contra otro. Porque no hay uno general para todos y entonces nuestros equipos de rescate son muy costosos y no podemos utilizarlos o aplicarles algunos productos que los vayan a deteriorar. Posiblemente no inmediatamente, pero sí con el tiempo de estarlos limpiando con tanta frecuencia. Entonces, con agua y jabón simplemente es lo que hacemos, lo que siempre hacemos, lo que nos lavamos las manos. Si vamos a utilizarlo, el jabón, ojalá que sea un jabón neutro, para que no nos afecte mucho a nosotros la piel y también a los productos que vamos a aplicárselo. En el hipoclorito de sodio, este es el producto que es más usado y creo que es más usado primero porque es más económico, pero la gente a veces no sabe las limitaciones que tiene. Uno, debe prepararse la mezcla cada 12 horas porque es inestable químicamente. En algunos reportes que he leído, dicen que una vez que se prepare la mezcla, se debe aplicar máximo media hora. Después de media hora, la mezcla se vuelve químicamente inestable y no podría garantizarse su efectividad. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Si nosotros preparamos esta solución y la dejamos guardada 1, 2 o 3 días, ya al segundo o tercer día o a las 12 o 15 horas ya no va a ser lo mismo. Entonces vamos a tener un producto que no va a trabajar y que no va a desarrollar su potencial germicida ni para matar virus efectivamente. Otra cosa es que hay que tener cuidado con los vapores. Este genera también vapores, por lo tanto tenemos que estar en un ambiente abierto, que tenga buena aireación, para que no vamos a tener problemas respiratorios o que la persona que esté ahí trabajando no lo vaya a tener. Otra cosa importante y que no se menciona mucho es que se debe mantener en un envase plástico opaco. Resulta que con la luz el hipoclorito de sodio se degrada bastante y cambia de coloración. También no se recomienda colocarlo en un vidrio y menos en la parte metálica porque pueden haber unas reacciones con el metal del cloro y entonces también estaría alterando la composición de esta mezcla y por lo tanto no nos iría a funcionar. Entonces cuando se vaya al supermercado o al almacén donde vendan el cloros, que en una parte se llama Legia, en Argentina se llama lavandina, en Colombia es Clorox ¿ya? Entonces tenemos que fijarnos que sea al 5%. O sea, la concentración de ese tarro que viene al 5%. Y después nosotros tenemos que bajarlo al 2%. También es importante que cuando apliquemos este producto, lo tenemos que dejar actuar por 10 minutos y después de eso hacerle una lavada, hay que limpiarlo, porque este producto tiene mucho efecto de residual, en el sentido de que quedan residuos y empiezan a haber manchas y empiezan a haber decoloraciones y se va formando una capa que ya después para las próximas aplicaciones no va a entrar en contacto directo con el material. Si el hipoclorito de sodio se prepara, digamos que a cálculo y de pronto nos queda entre el 5 y un 10%, podría oxidar partes metálicas. Por eso también este hipoclorito de sodio se cuida mucho de no aplicarlo en
hospitales, porque se ha encontrado que tiene un gran potencial corrosivo, entonces formaría óxido en algunos equipos o camas o algunos implementos de los hospitales. Entonces, la dilución sería muy sencillo, tomando el blanqueador que esté al 5%, entonces vamos a hacer una cucharada de blanqueador por 1 litro de agua. O si lo queremos en medidas, pues vamos a tomar 20 mililitros de blanqueador y 980 mililitros de agua. Con eso estaría, y como les digo, hay que tratar de que sea utilizado lo más rápido posible. En cuanto al amonio cuaternario, a veces la gente le da un poquito más de miedo porque es un producto que no está muy frecuente para nosotros, que no lo usamos mucho. El hipoclorito de sodio se usa en muchas cosas en la casa, entonces ya estamos muy familiarizados con él. El amonio cuaternario, que sea de 4ª generación, esto porque la primera generación salió cuando se formó en 1916 y de ahí para acá han habido 5, vamos en la 5ª generación, que tiene otras características químicas diferentes, pero nosotros trabajamos con el de la 4ª generación. Este tiene un amplio aspecto bactericida, fungicida, virucida y es de baja corrosividad, que eso es muy importante, no ataca a la mayoría de las superficies, o sea, no es fuerte para la mayoría de las superficies. Tiene un gran poder residual, es decir, aguanta bastante, se queda bastante en la parte donde se aplicó, por lo tanto actúa muy bien y actúa bastante rápido. La preparación es 20 mililitros de amonio cuaternario en 980 mililitros de agua para formar 1 litro. Ya de ahí para adelante, si vamos a usarlo en un aspersor de estos de espalda o en algunos volúmenes más grandes, simplemente pues hacemos la conversión y no tenemos ningún problema. Ahí vemos un par de productos. El de arriba, el que dice Mr. Rob, es uno que venden en Chile y el otro lo venden, creo que es en Argentina. Estos se consiguen muchas veces a nivel de laboratorios y almacenes de desinfección y no muy frecuentemente a nivel de supermercados, como se encuentra el otro. Bueno, y el ozono. El ozono, según la Organización Mundial de la Salud, es el mejor desinfectante que existe contra todo tipo de microorganismos, incluidos los virus. La ventaja es que actúa supremamente rápido y es muy eficaz y se descompone de una forma muy rápida, entonces no nos va a dejar rastro ni nos va a dejar efectos residuales o residuos que van a ser complicados. La concentración que se recomienda es de 0.1 a 0.2 miligramos por litro por minuto y de esa manera se inactiva el 99% del virus. Ahí ven una foto de uno de los aparatos, de los muchos que hay, para generar el ozono. El ozono se genera a partir de oxígeno, del oxígeno del aire, pasándolo a través de una corriente eléctrica y genera el ozono. En la tabla del lado derecho de ustedes, ven en un experimento que se hizo los niveles de descontaminación versus el volumen que funcionan estas máquinas. Como ustedes ven en la máquina, en la parte superior derecha tiene una perilla que es ajustable y podemos ajustar el tiempo de activación. Y cada máquina de estas viene con unos volúmenes de aire que mueve. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, para 1 minuto, para 5 minutos, casi el 100% lo logramos con un volumen de 100 mililitros por minuto de oxígeno que esté circulando. Entonces, cuando se adquiere una máquina de estas que no son muy costosas, la gente cree que es muy costosa, pero no son muy costosas, hay que mirar muy bien el volumen, porque de acuerdo al volumen vamos a tener cuánto tiempo vamos a tener que estarla usando ahí. Muy bien, eso en cuanto al ozono. Es el desinfectante ahorita más importante que tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros necesitamos desinfectar nuestras herramientas.
Si nosotros estamos haciendo un rescate, por ejemplo, fue un entrenamiento donde llovió demasiado y a pesar de que llovió, pues se seguía trabajando, porque así debe ser. Las herramientas quedaron totalmente sucias. Entonces, nosotros en cualquier tipo de rescate que tengamos y que las herramientas se ensucien o algo, pues lo primero que tenemos que hacer es lavarlas. Tenemos que quitarle la suciedad. ¿Por qué? Porque toda esa suciedad no va a permitir que el producto llegue donde tiene que llegar. Si nosotros a una herramienta que está empantanada, está sucia, le aplicamos directamente, digamos, amonio cuaternario, pues se va a quedar en las capas de pantano, en las capas de suciedad, de polvo que tiene. No va a llegar directamente al material como tal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es retirar la suciedad. Secamos esa superficie con un paño limpio, totalmente limpio, y una vez que esto esté seco, y ahí sí ya le podemos aplicar el desinfectante y lo dejamos secar al aire. Normalmente los desinfectantes para que actúen, hablando de amonio cuaternario, hablando del hipoclorito, necesitan de 5 a 10 minutos de actuación. Entonces tenemos que tener en cuenta ese tiempo y dejarlo para que se seque lo suficiente y pueda actuar como tal y garantice que nos ha matado los virus. Ahora, para desinfectar todo esto, la persona va a tener que estar con su equipo de protección personal. El equipo de protección personal de la persona que desinfecta, pues va a tener que ser un traje de protección nivel 2. Normalmente esto es de Tyvek, aunque hay otras fibras en el mercado que podrían funcionar también. Protección completa de ojos y de cara, con gafas normales de protección y pantalla. Las gafas normales de las personas que usamos lentes no nos sirven como protección. Tenemos que usar Googles o cualquiera de estos tipos de gafas que sellan completamente y evitan cualquier entrada a los ojos. Y con una mascarilla N95 o superior. Y en las superiores podemos tener la N98 o la N100 y sería un respirador de cara completa, un full face con filtro N100. Estos filtros, como el que se ve ahí en la mitad, la foto de la mitad, es el color magenta, eso ya está estandarizado. Ese filtro color magenta es el que nos filtra a nosotros el 100% de todo y nos garantiza total filtración. En el lado derecho vemos algunas de las mascarillas con válvulas N95 que normalmente se consiguen o se trataban de conseguir porque hay una gran escasez en este momento. Muy bien, otra cosa importante es saber cuánto dura ese virus. Entonces, en un hospital se hizo un ensayo con unos coronavirus muy similares y se encontraron que en cristal, metal o plástico pueden durar hasta 9 días. Y cristales, metales y plásticos es lo que tenemos nosotros en un vehículo. Por lo tanto, y en el plástico y acero inoxidable en otro estudio durante 2 o 3 días. ¿Esto porque es importante? Es importante porque cuando nosotros terminemos la acción de rescate, terminemos la operación de rescate, ese carro va a ser manipulado por otras personas. Va a ser manipulado por el señor de la grúa, después el señor del taller o del deshuesadero donde se va a llevar o en el lote donde va a quedar. Entonces, si ahí sí había una persona que asumíamos, que siempre hemos asumido que puede ser positivo al COVID, tenemos que tratar de aplicarle a ese carro que ya está chocado, a toda esa área que vimos antes de los asientos, el panel, el volante, la palanca de cambios, todas estas zonas, tenemos que tratar de aplicarle algún desinfectante que actúe ahí y que trate de bajarle un poquitico los niveles de virus que posiblemente puedan tener. Todavía no han sacado la máquina que nos muestre cuáles son los virus y en qué parte están exactamente. Si la sacarían sería una cosa fantástica. Entonces, tenemos que aplicar de alguna manera algo para prevenir.
si podemos, si esa persona sí estaba confirmada completamente y era seguro que tenía COVID-19, se recomienda, o yo recomiendo, marcar el vehículo, ya bien sea en la tapa del motor o en alguna parte, y poner con un spray, poner paciente con COVID-19 confirmado o algo así, para que todas las personas que vayan a estar en contacto con ese vehículo, bajo cualquier circunstancia, tomen las respectivas medidas de precaución. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la persistencia del virus como tal. Ahora veamos cuáles son los niveles de exposición. Ahí en esta foto, ustedes pueden ver cómo mientras estamos extrayendo una persona, estamos los 6 o están las 6 personas de un equipo de rescate vehicular trabajando. Todas muy juntas. Esta es una foto tomada de hace 2 o 3 años. Y lógicamente tenemos una área de exposición muy cercana a todos a esa persona. Estamos muy cerca de ella. Entonces, para los niveles de exposición, yo me di a la tarea de tratar de pensar cómo podría mostrar la mejor forma de que la gente visualmente entendiera cómo estaban los niveles de exposición. Y entonces, después de mirar algunas cosas y de hacer algunas rayitas y demás, llegué a una conclusión y llegué a un proceso que creo que va a ser muy interesante. Eso nos va a permitir hacer una clasificación y nos permite visibilizar, dar una visibilidad de los elementos y de los equipos que estamos usando nosotros en rescate vehicular y cuál es su nivel de contaminación. Ahora, esto es un esquema general. Acordémonos que cada accidente vehicular es diferente. Cada situación, cada paciente, cada escena es totalmente diferente. Es muy ágil, es muy activa. Y podemos estar en un momento 2 personas tranquilamente trabajando con un paciente y en ese momento ese paciente se complicó y inmediatamente van a tener que entrar 2 o 3 más al habitáculo para tratar de sacarlo en una salida de emergencia. Y por lo tanto se nos cambia toda una visión del nivel de exposición que tenemos o que se tiene en ese momento. Por eso parte de la función del comando de la escena, dentro de todas sus funciones que tiene, va a tener una que es determinar al final de la operación cuáles fueron los niveles de exposición que se tuvieron y revisar muy bien cuáles de todos los equipos que se sacaron tuvieron mayor o menor exposición para, de acuerdo a eso, proceder a su respectiva descontaminación. Entonces, yo para hacerlo un poco más claro y más visual, diseñé esta tabla donde visualmente clasifico en verde menor exposición, exposición media amarillo y alta exposición en rojo. Entonces ahí vemos los tres niveles de exposición y vamos a empezar a mirar cada uno de ellos. Como les digo, pueden ser muy variables de un momento a otro. Por ejemplo, si la bomba hidráulica yo la tengo como menor exposición, pero resulta que tengo nomás 5 metros de manguera, entonces tengo que poner la bomba hidráulica muy cerca del vehículo. Entonces se me va a pasar de menor exposición, se me va a pasar de pronto a media exposición. Si tuve que usar una Halligan dentro del vehículo, entonces se me pasa de exposición media a alta exposición. Si la herramienta a batería, una sierra sable, una sierra recíproca, la metí dentro del habitáculo para cortar un asiento, por ejemplo, para cortar un respaldar, inmediatamente esa herramienta va a quedar como de alta exposición. Por eso es la diferencia de ese color, por ejemplo, en la parte de las herramientas. Lo mismo en el EPP de los comandos y de los técnicos. Muy bien. Permítame un momentico. Yo me voy aquí. Ok. Entonces,
vamos a mirar, con base en esto, cuáles son las diferentes elementos que vamos a descontaminar. Ahí vemos un puesto de herramientas donde tenemos de todo, donde tenemos bolsas de levantamiento, por ejemplo en este caso, donde tenemos herramientas, donde tenemos escalera, donde tenemos bloques de madera, donde tenemos una cantidad de cosas adicionales. Entonces vamos a mirar una de ellas y vamos a empezar desde lo más sencillo hasta llegar a lo más complejo. Entonces, el nivel más sencillo es el de menor exposición, el nivel verde. Entonces, aquí lo que primero tenemos que pensar, o debe pensar el que está comandando la operación, es dónde colocar, de acuerdo a la dirección del viento predominante ahí en ese momento, dónde colocar los equipos, la bomba hidráulica y también lo que son los vehículos de emergencia, tanto la ambulancia como el camión de bomberos o el camión de rescate. Eso es importante tener ese dato antes. Entonces, ¿cómo vamos a descontaminar la bomba hidráulica? Normalmente si hemos usado una bomba hidráulica con motor a gasolina, el motor va a estar caliente, el exhausto va a estar caliente. No vamos a poder echarle agua porque vamos a hacer un daño grandísimo. Lo que vamos a hacer es tener un aplicador de alcohol, un atomizador en una botellita plástica pequeña y podemos aplicarle alcohol al 70%, con el cuidado de no ponerlo en la parte del exhausto y el bloque del motor porque lógicamente está caliente y podía generar no un incendio muy grande, pero sí de pronto un fogonacito ahí chiquitico, azul y demás. Entonces, inicialmente hacemos eso. Recordemos que este es el equipo que menos contaminación tiene. Entonces, muchas veces nosotros con solo aplicarle alcohol a la bomba ya quedaría posiblemente ya descontaminada. En los vehículos de emergencia que estén en la escena, podemos colocarle ya en la estación hipoclorito de sodio por fuera e internamente se recomienda aplicarle ozono. Ahorita vamos a ver un caso de una ambulancia también. Video. En la escena, como lo que estamos tratando es de limitar, de que hayan la menos cantidad de personas trabajando directamente con el paciente o con los pacientes, inicialmente que hayan máximo 2 personas con el paciente. Entonces, todas las otras personas que están en la escena, pero que no están trabajando, su equipo de protección personal de alguna manera podría estar expuesto. Podría, no sabemos un viento muy fuerte cuánto se lleva, pero la exposición va a ser muy pequeña. Esos equipos de protección personal, las personas se los deben de retirar en la escena, empacarlos en una bolsa grande, sellar la bolsa y llevárselo para la estación donde se va a descontaminar. Los puestos de herramientas, es decir, la lona donde van todos los equipos, podemos aplicarle agua con jabón en la escena y después lo recogemos. Acordemos que tiene muy poquita exposición y con hipoclorito de sodio le podemos aplicar ya después en la estación. Se hace una descontaminación con el hipoclorito de sodio. Este es, digamos, lo más sencillo. ¿Por qué? Porque tiene menos exposición. En una exposición media, vamos a mirar, por ejemplo, lo que son los cuñas, bloques de estabilización, estabilizadores laterales, si se usaron. Entonces, en el sitio, como todos estos equipos son o de madera o pueden ser plásticas las cuñas, los bloques de estabilización también. Entonces, pues podemos echarle agua y jabón neutro común y corriente ahí mismo en la escena. En la estación podemos aplicarle hipoclorito de sodio. Ahí no vamos a tener ninguna limitación. En las cintas tensionadoras es una correa común y corriente, sería agua con jabón neutro en el sitio y ya no la llevaríamos para la estación. En el equipo de rescate hidráulico, que aquí de pronto es donde más queremos nosotros aprender un poquitico más. Lo vamos a ver de acuerdo al equipo, eso se lo vamos a detallar más adelante.
Las herramientas manuales, también tenemos la manera como los vamos a descontaminar, alcohol al 70%, ozono en la estación. Protecciones blandas de borde, muchas veces se usan unas que son de tela, telas aramidas, pero también en Latinoamérica vemos mucho plástico, lonas, entonces podemos usar agua y jabón sin ningún problema. Herramientas manuales, si las tenemos y las bajamos, la Halligan, la High Lift, si las entramos al área de exposición media, también las podemos, son equipos metálicos que no vamos a tener mucho problema y podemos hacerlo con hipoclorito de sodio después en la estación. Los rescatistas, normalmente ahora llevamos una bolsa personal a la cintura con herramientas manuales adicionales. Muchas veces cuando entramos o estamos muy cerquita del vehículo, pues vamos a estar ahí muy en contacto. Y estas sí las debemos de aplicarle alcohol al 70%, en la estación la descontaminamos con amonio cuaternario. Los EPP del comando y de los técnicos, como les decía antes, dependiendo del nivel de exposición que tuvieron, de moverse muy, de estar muy cerquita del paciente, de entrar al habitáculo para apoyar a los paramédicos, lo primero que podemos hacer es una descontaminación al 70% en el sitio y en la estación una con amonio cuaternario. Ahorita vamos a hablar un poquitico de esa parte, porque yo sé que dentro de las preguntas viene mucho de cómo descontaminamos los trajes de bombero y demás. Porque ahí vamos a tener un problema muy grave, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar es que no podemos disminuir nuestra protección mecánica de que nos permite el traje bombero, el chaquetón, el pantalón, los refuerzos, y pensar en tener equipos o overoles tipo algodón que pueden ser muy vistosos y demás, pero que no están cumpliendo con normas. Hay una norma que es la NFPA 1999 que especifica muy bien cómo deben ser los equipos de rescate, los trajes para hacer rescate, que deben de tener, qué tipo de barreras deben de tener, qué protección contra patógenos, cómo son sus desinfecciones y todo. Entonces, a veces nosotros encontramos algunos cuarteles de bomberos que tienen trajes o tienen vestimenta para rescate vehicular y son overoles sencillos que podrían funcionar, sí, pero no podemos tampoco permitir que ese tipo de trajes que son de algodón también puedan tener contacto con otro tipo de bacterias y de virus que existen y que pueden tener las personas. Aquí estamos hablando no más de COVID-19, pero pensemos que dentro de una persona que tenga, puede tener muchas clases, puede tener una hepatitis B, puede tener un herpes, puede tener muchos otros tipos de problemas que se nos pueden contagiar y nos podemos contagiar tranquilamente. Entonces, la protección de nosotros de barreras de patógenos y todo esto es muy importante. Por eso el traje de bombero como tal podría ayudar porque nos da cierta protección. Lo que pasa es que nos limita mucho el movimiento y la movilidad dentro del vehículo y también afuera, pero nos da mucha más protección. Entonces, preferiblemente deberíamos de usar nuestros trajes de bomberos estructurales. Ahora bien, con este tipo de pandemia, están los jefes de bomberos y los mismos cuerpos de bomberos, todos en la disyuntiva de que van a tener que comprar y tener mucha más dotación de uniformes, porque si los vamos a tener que estar descontaminando, pues el uniforme va a tener que estar 1, 2 o 3 horas por fuera, mientras está en el proceso de lavado y descontaminación. Y si es una estación que tiene llamados muy frecuentes o que puede salir llamados frecuentes de todas maneras, uno nunca sabe, pues vamos a necesitar tener equipo de respaldo. Eso ahí queda como la inquietud para la gente que vamos a hacer con eso. Ahora vamos a detallar un poquitico esto de la exposición media, en todas estas cosas que tenemos. Entonces, aquí en los
cuñas, bloques y estabilizadores. Como ven, todo esto es metálico. Lo único que tenemos aquí que es móvil pueden ser las bases pivotantes, las bases, la parte inferior. Y esa base pivotante, cuando nosotros después de lavarlo en la Hexena, después le aplicamos hipoclorito de sodio, acordemos que el hipoclorito de sodio podría oxidar un poquitico. Entonces lo secamos, después del hipoclorito de sodio, acuerden que lo tenemos que lavar, y después de lavar el hipoclorito de sodio y secar el elemento, entonces vamos a aplicarle silicona WD-40 en la parte inferior y en las partes que tengan movimiento, que serían en la parte inferior de acá donde está la base, y también en el mecanismo metálico de la correa tensionadora, o como en el estabilizador de Paratech, el sistema donde está la palanca que hace que suba el estabilizador. Entonces es importante utilizar ahí WD-40 como lubricante y como protector también para evitar oxidaciones. Las cintas tensionadoras, lo mismo, como dijimos, lo vamos a lavar con agua y jabón en la Hexena. Después en la estación lo podemos dejar secando en la sombra y le aplicaríamos un poco de silicona a la parte metálica del sistema de tensionador. En las herramientas manuales nosotros normalmente estamos usando sierra sable, sierra recíproca y taladro de impacto. Como estos son productos que teóricamente no tenemos mucha información en cuanto a su resistencia al agua como tal, lo que debemos de hacer es aplicarle con el atomizador alcohol al 70%. Eso nos va a permitir, uno, desinfección rápido, y el alcohol se va a evaporar muy rápido, entonces no vamos a tener humedades que se nos queden en la parte interior y que nos puedan de pronto dañar los motores de estas herramientas. En el cuartel, pues después podemos incluirlo en un área donde vamos a aplicar el ozono para que haga una desinfección completa. Aquí venimos a una parte importante, y es la parte del equipo de rescate. Aquí, dependiendo, no voy a hablar sino cosas muy en generales en un momento determinado. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Lo primero, tenemos que ver qué clase de equipo de rescate es. Si son los equipos que se usan normalmente con manguera hidráulica, ya bien sea manguera doble o manguera sencilla, lo primero que tenemos que hacer, acordémonos, es lavarlos si están sucios y secarlos. Posteriormente, ahí mismo en la Hexena podemos aplicarles alcohol al 70%, y en la estación lo vamos a aplicarle el amonio cuaternario. Acordémonos que no le debemos de aplicar hipoclorito de sodio, porque el hipoclorito de sodio es bastante oxidante y entonces nos generaría bastante problema de óxido, sobre todo, por ejemplo, a nivel de las cuchillas, de los cortadores o de la combinada. Ahora, estos equipos que son a manguera, independiente de la marca, aguantan bastante agua. Es decir, podemos ponerle con el cuidado, lógicamente, en los motores que estén calientes, pero lo que son las herramientas, la manguera, el cortador, el cilindro, el separador, podemos ponerle agua directamente sin ningún problema. Una vez que nosotros le apliquemos el amonio cuaternario, lo dejamos secar unos 15-20 minutos, y después también le podemos aplicar WD-40 en toda su extensión, no solo en las cuchillas, sino en toda la extensión de la herramienta se le puede aplicar WD-40. La ventaja de la del WD-40 es que desplaza el agua. No utilicen otro tipo de siliconas, porque el otro tipo de silicona lo que hace es que se forma una protección entre, o sea, deja retenida el agua entre el material y la parte que está húmeda, y ella se instala encima, entonces forma como una barrera y no deja salir el agua. Por eso es recomendable y se recomienda en todos los fabricantes de herramientas aplicarle el WD-40. Eso en cuanto a las herramientas con manguera hidráulica. Acordémonos también que la manguera es una de las partes
de los equipos hidráulicos más delicados porque está en el piso, porque está sujeta a que sea pisada, a que sea contaminada con ácidos de la batería, con el aceite de la caja de la transmisión, con todas las cosas que pueden haber. Entonces, puede ser un área que tenemos que limpiar muy bien la manguera también. Si el equipo es a batería, que ya en el mercado hay bastante equipos a batería. Lo primero, aquí no podemos aplicarle mucha agua directamente, entonces vamos a limpiarlas. Si están sucias, con un paño húmedo. Vamos a aplicarle el alcohol en la exena al 70% con un atomizador. Con eso ya estamos, digamos que bajando bastante el nivel de contaminación que pudieran tener. Lo guardamos dentro de la unidad del carro de bomberos o de rescate. Y en la estación, con un atomizador también, debemos de aplicarle con cuidado amonio cuaternario y dejarlo secar. Tenemos que tener cuidado de que no le entre este líquido al interior del compartimento electrónico. Si bien muchos de estos compartimentos vienen muy sellados, pero es mejor que no le entre este tipo de productos. Algunos de estos productos o de estos fabricantes tienen equipos que resisten cierta cantidad de agua, pero no es bueno aplicarle agua directamente. Los secamos a la sombra y lo mismo podemos aplicarle WD-40 en todas sus superficies para que estén lubricados. Ahora, ¿qué cuidados también adicionales tenemos que tener? Por ejemplo, en los equipos Lucas tienen un filtro de aire que sirve para el ingreso de aire del exterior para refrigerar el motor de la unidad. Ese filtro, como ven ahí en la foto, se encuentra en la parte posterior. Hay que retirar la batería. El fabricante recomienda cambiarlo una vez al año, o si las situaciones de polvo son muy altas, entonces hacerlo con menos frecuencia. Ellos también tienen un modelo que es el EWXT, que tiene un rango de resistencia al ingreso de objetos y de humedad, que es lo que se llama el IP de 58. Por lo tanto, pueden ser sumergidas en el agua. Debe ser en agua normal, no puede ser en agua salada. Tiene ahí sus limitaciones. Lo otro es que en el manual de las herramientas Lucas hay este enunciado que está ahí copiado textualmente. Dice: la herramienta rescate no debe entrar en contacto con ácidos ni con lejía, o sea, con lejía, es decir, con hipoclorito de sodio. En caso de que esto no se pudiera evitar, limpie la herramienta inmediatamente con un producto de limpieza adecuado. Por eso es que estos equipos no podemos aplicarles hipoclorito de sodio como desinfectante. Es bastante complicado eso. O sea que por eso tenemos que usar el amonio cuaternario. Los equipos Olmatro, el IP de los equipos Olmatro es 54, permiten recibir lluvia y agua directa, como por ejemplo de una manguera, pero si bien pueden trabajar a una baja inmersión, no se recomienda una inmersión completa. Pero aguantan lluvia, aguantan un chorro de una manguera de 2 pulgadas sin ningún problema. Haríamos el mismo procedimiento: limpiarlo con paño húmedo en la exena si están sucios, luego con alcohol al 70% y el amonio cuaternario en la estación, y posteriormente aplicaríamos el WD-40. Entonces estos tienen IP54. En los Weber y Genesis a batería también el IP es 54, pero aquí no es muy claro y el fabricante no lo muestra ni lo dice cuánta agua puede resistir directamente. Entonces, mi recomendación es que no le apliquemos directamente agua a este tipo de equipos, porque ni en los manuales de ellos ni en internet sale ninguna información al respecto. De hecho,
El grado IP tampoco es publicado, o sea, tuve que buscarlo por otros lados, pero no lo publicitan. Haríamos lo mismo que todas, limpiamos con paño húmedo, luego desinfectamos con alcohol, amonio cuaternario en la estación y la dejamos secando para después aplicarle WD-40. Eso en cuanto a la mediana. Ahorita venimos a la parte más complicada, que es la parte de la alta exposición. Normalmente en la alta exposición son elementos e implementos que han estado en contacto con el paciente o muy cercanos al paciente. La mascarilla de no reinhalación con reservorio, el cilindro de oxígeno, el collar cervical, pulso oxímetro, bueno, todos estos que están aquí mencionados. Como ven, lo que inicialmente nosotros podemos hacer es trabajar mucho con el alcohol al 70%. Por ejemplo, el collar cervical. Por ejemplo, la mascarilla de no reinhalación con reservorio, resulta que lo llevamos directamente hasta el hospital y eso se quedó en el hospital. Bueno, muchas veces no vamos a ir por él, no nos lo van a devolver, pero si nos lo devuelven, podemos aplicarle alcohol y después ozono, si nos lo devuelven, ¿no? El cilindro de oxígeno sí, nos lo devuelven, entonces le hacemos este procedimiento. El collar cervical, también lo mismo, se queda en el hospital. Si nos lo entregan, entonces primero le hacemos una limpieza con alcohol y luego con ozono en la estación. El pulsioxímetro lo mismo, va a estar en contacto con los dedos de la mano, entonces va a tener una alta contaminación posiblemente. En el botiquín de trauma tenemos que ser muy cuidadosos en el sentido de que si el paciente está confirmado que tuvo o que tiene COVID-19, debemos de desechar todo el material que hayamos usado, mantas térmicas, cánulas, vendajes, inmovilizadores, todo esto. Si es un asintomático normal, entonces aplicaríamos alcohol primero y después ozono. Ahora, muchos de todos estos equipos, el botiquín, el pulsoxímetro, el collar, la camilla, la férula espinal larga, todas estas cosas, nosotros las podemos meter dentro de la ambulancia y ahí le hacemos la descontaminación completa. Ahorita lo vamos a ver. La férula espinal larga, lo mismo, con las correas y los bloques de cabeza, a veces los llevamos y se quedan en el hospital y dicen vengan dentro de 2 o 3 horas a recogerlo. Y máximo en estos tiempos en que está tan complicado de pronto conseguirle cama a los que están llegando. Entonces, muchas veces la misma camilla de la ambulancia los dejan ahí 1 hora, 2 horas o 3 horas. Entonces, es complicado. La protección rígida que se usa, que se llama la lágrima, o que nosotros la llamamos la lágrima, y la tabla media dorsal plástica, también es importante, que esta la podemos descontar, esta sí la tenemos nosotros. La descontaminamos con alcohol y después con amonio cuaternario. Es importante, se me estaba pasando, decirles que la férula espinal larga o la tabla, como se llama en algunas otras partes, ya ojalá no sea de madera, porque la madera nos va a generar un problema más grande para su descontaminación. Entonces, la madera ya está muy obsoleta, pero en algunas partes todavía tenemos ese tipo de situaciones o equipos funcionando. Dentro de la bolsa de personal que cada uno de nosotros lleva, tenemos un cortacinturón. Ese cortacinturón, si cortamos el cinturón de seguridad del paciente, entonces también ha estado muy en contacto. Entonces lo tenemos que limpiar o desecharlo, pues. No es cosa que valga mayor cosa, entonces se puede desechar. Los protectores de airbag del conductor y del acompañante, si es que se usan, si es que los tienen, si es que los colocaron, por ser telas aramidas, entonces debemos de limpiarlos con agua y jabón neutro inicialmente y luego con amonio cuaternario. En los EPP de los paramédicos, ahí sí tenemos una cosa importante, que existen muchos protocolos. Yo he revisado y he visto muchos protocolos. Ahorita vamos a ver uno de ellos. Creo que es como uno entre los más simple, pero muy, muy completo, que lo vamos a mostrar enseguida en un video. Pero tenemos que hacer un proceso de acuerdo al protocolo de cada estación y ahí sí
cada estación podría escoger y revisar cuáles hay en su zona, en su área, en otros cuerpos de bomberos que tengan una mayor complejidad y que estén más avanzados en eso para poder hacer un buen protocolo y que quede bien completo. Ahora, es importante que sepamos que todo esto es área roja, es un área de alta exposición y que debemos de, como tal, no pensar en reducir costos o algo. Desafortunadamente, el tamaño de la pandemia es muy grande y ha hecho de que lo que normalmente era reutilizable, perdón, lo que era descartable, ya se vuelve reutilizable. Hablo del collar cervical, que por ejemplo normalmente es descartable. Yo sé que en Latinoamérica lo usamos cantidades de veces, pero por ejemplo los trajes de Tyvek, las mascarillas, todo esto son cosas que normalmente son descartables de primer uso y ya las tenemos que estar reutilizando. Y en eso pues han habido bastantes cosas. Ahorita de pronto mencionaré algunas. Hay muchos estudios de qué es lo mejor, cómo se pueden reutilizar, desinfectar y reutilizar las mascarillas N95, por ejemplo, que son las más difíciles ahorita de conseguir. Entonces, hay que estar muy al tanto de cuáles han sido los avances de eso, porque cada vez hay más y más estudios que nos están dando buenas ideas. El tema de los EPP de los paramédicos es bastante delicado, digo yo, y hay que tenerlo en cuenta. Primero que todo, nosotros asumimos, o aquí yo estoy asumiendo, que nosotros o que ustedes sacan el paciente del vehículo y lo montan en su ambulancia y los mismos paramédicos que estuvieron con el paciente van a seguir con el paciente. Sé que hay otros países como por ejemplo en Brasil que está el servicio de SAMU o en otras partes donde hay servicios privados o lo prestan otro tipo de entidades diferentes a los bomberos donde se le entrega el paciente ya a estas otras personas. Ahí hay que tener el cuidado de que si el paciente era COVID positivo y dos estuvieron trabajando con él, cuando se lo entreguen a otras terceras personas o otra entidad, ahí vamos a hacer una transferencia también de virus y de posibilidad de contagio. Por lo tanto, casi que la recomendación a veces no se puede, es que los mismos que estaban trabajando con el paciente sean los mismos que se vayan con el paciente y lo entreguen en el hospital o en el centro médico. Es importante en esta parte lo siguiente, cuando el paciente se entrega cuando el paciente se está llevando hacia el centro asistencial, dentro de los protocolos que he estado revisando de Nueva York, de Connecticut, de varias partes, lo primero es que están tratando de que las cabinas de las ambulancias estén separadas entre la cabina del conductor y la parte posterior donde va el paciente con los paramédicos, que esté totalmente aislada. El conductor debe llevar equipo de protección personal completo, incluyendo mascarillas, pantalla facial y todo el equipo completo. Y lo otro que es que colocan el aire acondicionado de la ambulancia no en recirculación como normalmente se mantiene, sino que tome el aire de afuera. Entonces, el aire acondicionado lo ponen tomando el aire de afuera y el vehículo tiene un sistema que cuando eso lo toma, el aire que está circulando está saliendo por la parte posterior y lo incrementan casi a un máximo de potencia. Es decir, tratan de mover bastante el aire dentro de la ambulancia en ese tiempo en que están recorriendo hacia el hospital. Y una vez que se llegue al hospital y en el proceso de entrega del paciente, el conductor va a abrir todas las puertas y así sean 3 o 4 o 5 minutos
que dure ese proceso entre entregar el paciente y demás, todas las puertas de la ambulancia, tanto las de adelante, las laterales, la posterior, para que haya una recirculación del aire y algunas posibles cantidades de virus queden ahí, en esa área del hospital. ¿Por qué? Porque esa área del hospital es un área que va a estar con mucha frecuencia desinfectada. Entonces, ahí nosotros bajamos un poquitico la fuerza de llevarnos virus hacia la estación. En la estación se va a hacer un proceso similar de materiales peligrosos. Siempre va a haber una persona que es la encargada y que va a guiar todo el proceso de descontaminación. Cada vez que la persona se quite alguna de las prendas, va a utilizar alcohol en gel para limpiarse las manos. Los EPPs, ojalá que fueran todos desechables y se colocan en una bolsa hermética, se rotulan y se deben de destruir. Si se van a reutilizar, pues lo mejor es amonio cuaternario por ahora y posiblemente trabajar un poquitico el ozono en cabinas especiales. Todo lo que es la careta, la mascarilla, los lentes deben colocarse en otro recipiente separado y este se desinfecta con alcohol y con amonio cuaternario. Los paramédicos, una vez que terminen de quitarse todo el equipo, deben pasar a través de un corredor que está plenamente identificado y delimitado, que sería un área sucia, hasta las duchas para ducharse completamente. Entonces vamos a ver un video. Esto fue un reportaje de televisión de una empresa pública de emergencia sanitaria Andalucía, EPES. Voy a adelantarlo 30 segundos porque la primera parte el presentador está hablando de unas cosas ahí que no nos interesan, pero lo voy a adelantar 30 segundos y voy a ver si le puedo poner audio. Esa es la parte que quisiera saber si se puede poner audio. Vamos a ver. Ok, aquí ya está la llegada de la ambulancia. Ok. De emergencias de Málaga. Estamos con Paco Ariza, que es enfermero de este servicio. Buenos días. Buenos días, Cristina. Vamos a ver una simulación de cómo sería una desinfección total, tanto del vehículo, tanto de la ambulancia que habría trasladado a un paciente con sospecha o positivo de COVID-19, como del personal que trabaja. En este caso sería del enfermero y del técnico de emergencias, ¿no? Sí, correcto. Simulamos que es un ECA, un equipo de coordinación avanzada, que acaba de llegar de asistir a un paciente con una alta sospecha de estar infectado por el COVID-19. Nada más llegar, la ambulancia entra en el hangar y el personal que va dentro se coloca dentro encima de una batea que tiene una solución de agua con lejía a una dilución de 1,10 y se desinfecta por el técnico que se encarga de hacer la descontaminación. El técnico de emergencias que no ha tenido ningún contacto, ¿no? Correcto, está a la espera de que lleguen las unidades aquí que tengan que ser desinfectadas. En primer momento se hace lo que estamos viendo, una desinfección del equipo por el exterior, del mono que llevan puesto, con agua y lejía, las botas dentro de la batea y el personal luego se coloca en el siguiente paso. El siguiente paso será ahora hacer un desvestido controlado siempre siguiendo un procedimiento, un protocolo que tenemos establecido. Comienzan dándose solución hidroalcohólica a los guantes, mientras Jesús, que es nuestro técnico que está haciendo la descontaminación, les va dando las instrucciones de desvestido. Va paso por paso, tenemos todo procedimentado y le va diciendo cómo tienen que hacerlo. Como se meten directamente en la bolsa de la basura, porque los trajes, aunque se podrían reutilizar con una desinfección adecuada, no se suele hacer, ¿no? Se suelen tirar directamente. Correcto, estamos utilizando trajes nuevos, pero todo, aún así también se hace para evitar que haya una contaminación fuera de la zona de descontaminación, que es esta. Se meten dentro de la bolsa ellos, de forma que luego el mono caerá dentro y quedará dentro de esa bolsa para llevarla a destruir, ¿no? Doble guante, estamos viendo que se han retirado los primeros. Doble guante nos permite quitar el primer guante, la primera capa, que es con el que se ha atendido al paciente, y ahora con el otro que está limpio, aunque así habéis visto que se vuelve a hacer una descontaminación de mano con solución hidroalcohólica, ya pueden ellos manipular, pero aún así intentan no tocar en ningún momento el mono blanco que llevan puesto el traje por fuera. Todo lo que estamos viendo que hay contacto de sus manos es con la parte interior, que es una parte no contaminada.
Desde luego es un procedimiento muy, muy riguroso y hay que estar muy concentrado, ¿verdad? Y hacerlo todo con mucho cuidado. Correcto, por eso lo tenemos por escrito y se van dando las instrucciones según los pasos que toquen en cada momento. Tenemos que evitar que haya una posible contaminación del personal, porque luego encima cualquier cosa que ellos tengan acceso que toquen sería también algo que volverían a contaminar. Es un proceso que se hace de una forma controlada y habéis visto que inmediatamente el personal baja a colocarse en la línea de descontaminación porque llevan ya un tiempo dentro de esos trajes. Aquí, por ejemplo, trabajan 7 ambulancias, ¿no? Más las que están de retén. ¿Y cuánto tiempo tarda todo este procedimiento que estamos viendo? El procedimiento en total viene a ser unos 35 minutos aproximadamente. Ahora, después, una vez que terminamos con la descontaminación del personal, pasaremos a realizar la descontaminación de la unidad. Se hace una descontaminación también con una dilución de agua y lejía y luego con una máquina de ozono. Pero en total será unos 35-40 minutos. Tenemos que tener en cuenta que en este momento la unidad no está disponible. Tenemos que ser muy cautos y tenerlo el menor tiempo posible en esta situación de no disponibilidad para poder volver a dar atención al ciudadano en cuanto lo requiera. Decías que el último paso ya, ahora estamos viendo cómo siguen limpiándose bien a conciencia de los guantes, es la descontaminación en el interior de la ambulancia con ozono. ¿Qué es lo que permite eso? Bueno, descontaminar es una cosa que hacemos nosotros no ahora solamente por la situación que estamos viviendo con el COVID-19. Después de cada paciente que atendemos, tenemos la obligación de descontaminar la ambulancia y limpiarla para el próximo paciente. Ahora se hace una descontaminación con algo que no hacíamos antes, que es incluir el ozono después de la limpieza con agua y lejía. Eso permite que la unidad pueda estar totalmente disponible en 15 minutos que ha tenido el proceso de descontaminación con el ozono para seguir atendiendo. Nuestro equipo ahora, después de terminar esta descontaminación, se va por una zona que es una zona sucia hacia la zona de los aseos, donde ellos se hidratarán ahora, beberán agua porque vendrán deshidratados y además procederán a darse una ducha, cambiar su uniforme, etcétera, etcétera. Mientras que Jesús, como estamos viendo, va a colocar la máquina de ozono dentro de la unidad. Esa máquina tiene que estar 15 minutos funcionando y en 15 minutos conseguimos desinfectar la unidad para que esté disponible para el siguiente paciente. Pues perfecto, Paco, lo ha explicado muy bien. Es un procedimiento muy riguroso que hay que hacer con todo un protocolo a seguir y con la mayor rapidez posible, como decías, para poder seguir atendiendo. Por ejemplo, ayer se recibieron aquí en este centro 700 llamadas en general de cualquier tipo de emergencia, pero nos decían que se ha notado muchísimo la descongestión que hay en los hospitales y la menor incidencia de casos sospechosos de COVID-19. Correcto, no es como al principio que teníamos una situación en la cual estamos un poco más desbordados, ¿no? Poco a poco se va normalizando la situación, las cifras que nos están dando lo reflejan también y se refleja en la situación que tenemos los equipos de emergencia y en los hospitales. Por último, Paco, estamos viendo ya cómo están retirando esa bolsa. ¿Qué es lo que se hace ya con ese material? Ese material ya pasa a ser destruido, está Jesús recogiendo las bolsas con el material contaminado. Y bueno, vuelve ahora a montar la línea de descontaminación. Él vuelve, una vez que termine de colocar las bolsas limpias, vuelve a descontaminar con agua y lejía con la maleta que llevaba anteriormente. Descontaminando en camas a la curiosa. Bueno, como vieron, ese es uno de los procesos. No es el que nosotros estamos recomendando. Como les digo, en Internet y en muchos cuerpos de bomberos hay muchos procedimientos de estos diferentes, utilizando hipoclorito de sodio, en otros están utilizando amonio cuaternario, pero lo importante es que ustedes o en sus departamentos evalúen, de acuerdo también a sus recursos y a sus necesidades, la mejor forma de realizar esto y este tipo de descontaminación. Entonces, dejo eso en claro porque no es lo que nosotros estamos así diciendo que esto es lo que hay que hacer, sino que es algo que está ahí. Lo traje porque estaba en español, tengo otro en inglés, pero más complicado y por lo menos con este les da a ustedes una cierta idea de cuál es todo este proceso de descontaminación. La NFPA hace unos días acabó de sacar estos aspectos, este gráfico,
para los respondedores ante el COVID-19, que está ensamblado también con algunas recomendaciones de la CDC, que es la entidad aquí de control de infecciones en Estados Unidos. Entonces, para trabajar bien la parte del COVID-19, ellos recomiendan, uno, designar un oficial de control de infecciones. Él es el encargado de todos los programas de control de infecciones. Esto es porque la norma 1581 de la NFPA lo dice y es una de las normas que se debe ir implementando en los cuarteles de bomberos. La utilización de los equipos de protección personal también es importante, con las limitaciones lógicamente que hay en cada una de las ciudades, pero tratar de siempre utilizar equipo de protección personal, mantenernos limpios, en lavarnos las manos frecuentemente. Esto es algo que nos va a hacer cambiar mucho nuestros hábitos, pero vamos a tener que trabajar lavarnos las manos con agua o jabón y con alcohol al menos al 60%. Desinfectar el EPP reutilizable de acuerdo con su protocolo, según la NFPA, por ejemplo, que sería la norma 1991, 1992, la 94 y la 1999. Y dos cosas importantes. Uno es limitar el tiempo de exposición, es limitar el número de personas que estén expuestas. Ahí es importante que nuestro protocolo de rescate, que inicialmente siempre hemos hablado de que son 6 personas, de pronto para estas situaciones vamos a tener que cambiarlo, vamos a tener que pensar en que van a tener que ser siempre inicialmente 2 personas máximo dentro del vehículo, y en el momento de la extracción sería, dependiendo de la complejidad también de la extracción, del espacio creado y demás, sería con 4 personas, 5 personas máximo de pronto, dependiendo, como les digo, de lo que es el espacio creado, el escenario como tal, el peso del paciente, la dificultad para extraerlo. Ahí es donde viene muy importante que en los planes de acción que se tengan para la extracción del paciente se haga un buen espacio, se cree, y es trabajo ya de los técnicos, crear un buen espacio interior y un buen espacio exterior, casi que exageradamente amplio, para que de pronto 3 personas, si el paciente no es muy pesado, lo puedan manipular fácilmente. Y el último punto que recomienda la NFPA es expandir las opciones en tiempo de escasez. Aquí también en Estados Unidos están muy escasos todos los equipos, los trajes, mascarillas y demás. Y entonces hay que tratar de modificar el uso del EPP. Ya se ha hablado de que todas estas normas que tenían con la N95 y todo eso, por este tiempo se van a tener que aceptar que se reutilicen, desinfectarlo y usarlo varias veces, y lo mismo tratar de hacer compras con otras entidades del área o de la región que permitan unos volúmenes que lo puedan trabajar conjuntamente con otras entidades o con otros cuerpos de bomberos de la región para que se apoyen unos a otros ante esta situación. Bueno, recomendaciones finales. Tenemos que el hipoclorito de sodio ha sido el más usado por su bajo costo, pero no es el más adecuado. Lo que hemos encontrado hasta ahora, y les vuelvo y les digo, esto es hasta ahora, no sé mañana o en 8 días qué irá a pasar, es que el amonio cuaternario de cuarta generación y el ozono funcionan muy bien. La ventaja del ozono es que permite llegar a sitios muy difíciles dentro del vehículo por ser un gas. Entonces nos permite garantizar una desinfección mucho más rápida. Cada día salen más estudios, nuevos criterios, por lo tanto tenemos que mantenernos actualizados. Establezca su protocolo en su estación, revise con las otras estaciones, entrénelo, publíquelo, haga que se cumple, y recordemos que la seguridad es lo más importante para nosotros. Desafortunadamente, como lo decía Diana al principio, hemos tenido algunas bajas de bomberos en Latinoamérica, y no solo de bomberos, sino de médicos también y personal de la salud, que por una u otra circunstancia han estado contaminados y no han podido vencer esta pelea con el COVID-19.
El procedimiento, el protocolo establecido que usted tenga de rescate vehicular es el mismo, sigue siendo el mismo. Nuestra central preocupación es el paciente, pero lo único que tenemos que hacer es tratar de incrementar nuestro cuidado para evitar la contaminación con el virus, pero las técnicas y todo van a seguir siendo las mismas. Todo va a ser lo mismo, simplemente tenemos que hacer algunos cambios pequeños, algunos ajustes que ya después en otros seminarios los vamos a estar mirando. Y también empecemos a cambiar nuestros comportamientos, mayor lavado de manos, usar mascarilla quirúrgica casi que para cada vez que salgamos, evitar sitios de gran aglomeración por ahora y muchas otras cosas más que vamos a tener que ir cambiando y que vamos a tener que ir adaptándonos en la medida en que estas ciudades ya se vayan abriendo por la economía y todo y ya podamos ir regresando a nuestras labores normales. Recuerde, una vez más, toda persona que usted atienda puede estar contagiada con el COVID-19, puede ser un paciente que esté positivo o positivo asintomático, confirmado o asintomático, siempre hay que estar con cuidado. Entonces lo más importante es protegerse usted y proteger a los compañeros de trabajo. Aquí están las referencias bibliográficas con lo que hicimos, con lo que hice este trabajo. Están a disposición, lógicamente. Esto va a quedar después va a quedar disponible para que el que lo requiera con mucho gusto se lo estaremos enviando o haciendo la manera de que le llegue. Y cualquier información adicional está en el correo de capacitación@alareb.org. Muchas gracias por su atención. Creo que me extendí un poquitico y pasaremos a algunas preguntas. Creo que no vamos a poder responder todas, pero vamos a tratar de ser las mejores. Así que le doy la palabra a Diana para que ya moderemos la parte de las preguntas. Bueno, Oscar Felipe, muchísimas gracias. Creo que tenemos una audiencia exquisita, 14 países de América Latina, Estados Unidos y personas de España nos están acompañando. Así es que nos complace muchísimo. Sabemos que hay muchos temas de discusión, sabemos que hay cosas que, lo decíamos al principio, esto sigue en construcción. Hay que estar atentos y mantener discutiendo, generando grupos de conversación y de discusión para que nos mantengamos al día en lo que va saliendo en estos tiempos de incertidumbre. Vamos a iniciar las preguntas. Perdón, antes de iniciar las preguntas, yo le voy a pedir el favor a Igor Schwingel, a Carlos Brites, para que activen sus pantallas y sus micrófonos. Deseo presentar a Igor Schwingel. Él es bombero voluntario de Concordia, asesor a ALAREF y WRO y el vicepresidente de ALAREF. También deseo presentar y agradecer también a Carlos Brites. Él es capitán, bombero, capitán en Paraguay, es el presidente de la Asociación Paraguaya de Rescate Vehicular, asesor ALAREF y WRO. La primera es cómo se desinfectaría actualmente los guantes de rescate luego de manipular los equipos y los accesorios. A ver, los guantes de rescate, al igual que los trajes, tienen todo un proceso que está determinado en las normas de la NFPA. ¿Qué pasa? Que ahora necesitamos, como les decía en una de las partes, necesitamos ver la manera más rápida y más eficiente que podamos descontaminar los equipos y volverlos a tener listos para tenerlos listos para la próxima llamada. Normalmente, lo que se recomienda con los trajes en general es que los debemos de primero lavarlos en caso de que estén sucios o empantanados. Posteriormente, lavarlos con un detergente neutro en unas lavadoras tipo industrial. Que la temperatura no sea mayor de 40 grados en el agua. Posteriormente,
se pasarían a una descontaminación con amonio cuaternario y después se pasarían a secarlos. El problema es que la secada va a requerir también mucho tiempo, 1 hora o 2 horas de trabajo. En algunos de los fabricantes de ropas ha sacado en internet unos procedimientos que ellos están desarrollando en su planta para cuando alguien de los bomberos aquí en Estados Unidos trabajen con un caso positivo de COVID-19, entonces ellos le dan las instrucciones de que lo pongan en una bolsa plástica roja marcada de bioseguridad, lo envíen a su fábrica. Ellos lo van a dejar sumergido. Esa bolsa va a ser abierta y va a estar sumergida por un mínimo de 10 minutos y no excedido a 15 minutos en una solución descontaminante, en una solución limpiadora aprobada por la Oficina de Medio Ambiente de Estados Unidos, que es la EPA. Ahí estaría por 10 minutos. Después de eso, se va a una parte de descontaminación, donde se le separan las distintas capas del traje. Es decir, si está usando el traje estructural, serían las 3 capas. Y se colocan en extractores separados. Posteriormente, ellos le aplican un proceso de ozono para garantizar que todo esté ya limpio. Si los guantes, la monja, las cargaderas y cualquier otro de estos productos se encuentran también ahí para estar eso, se lavarán y se hará el mismo proceso que se hizo con el chaquetón y con el pantalón. Para partes rígidas como los cascos, las gafas, las botas, entonces ellos lo dicen que se debe colocar en una bolsa separada y se les va a aplicar un spray por todas partes, que es un spray antiviral y limpiador, y después se vuelve a lavarlo y a aplicarle ozono. Ese es más o menos todo el ciclo que este fabricante recomienda para la descontaminación de los trajes de los EPP. Ahí estarían incluidos los guantes también, guantes, cascos y demás. Ahora, eso es lo normal. ¿Qué pasa? Que de pronto en nuestras estaciones no tenemos ese sistema. Entonces vamos a tener que mínimamente ver la manera de cómo lo hacemos con amonio cuaternario. No hacerlo con hipoclorito de sodio, porque el hipoclorito de sodio nos puede generar problemas en la textura y nos puede generar dificultades después de que el equipo va perdiendo, fuera de que se va manchando, se va deteriorando, puede deteriorar mucho más fácil las fibras de los chaquetones. Perfecto. Hay unas inquietudes bastante comunes en estas preguntas con respecto al qué tan corrosivo puede ser el alcohol o el hipoclorito o dañino en el equipo de protección personal. Y también relacionado con eso mismo en el tema de las herramientas eléctricas. Entonces, ellos quisieran un poquitico ampliar la información sobre qué tanto el alcohol o el hipoclorito puede afectar las herramientas eléctricas y si hay una manera de prevenirlo. Bueno, el hipoclorito de por sí tiene un efecto corrosivo. Como tenemos el problema de que es muy inestable también químicamente, la medida en que vaya variando ese tipo de dilución, nos podría generar a nosotros problemas de corrosión que no lo vamos a ver sino a los 8, 15 días o los 20 días. O sea, no se va a ver inmediatamente. La ventaja de utilizar el alcohol es que el alcohol se evapora muy rápido. ¿Sí? Si ustedes aplican alcohol en la mano y lo frotan un poquitico, a los momenticos, a los segundos ya se está
evaporando casi completamente. No es que vamos a sumergirlos en alcohol, vamos con un spray, con un atomizador, aplicar alcohol y se va a diluir, o sea, se va a evaporar supremamente rápido. Entonces, lo mejor es eso. Ahora, la parte exterior no vamos a tener mucho problema con el alcohol y con el amonio cuaternario, sobre todo en herramientas a batería. Como decía el manual del fabricante Lucas, no está recomendable y no se debe aplicar hipoclorito de sodio a las herramientas porque va a haber un deterioro mucho más grande. Entonces, por lo tanto, no utilicemos hipoclorito de sodio con herramientas definitivamente. Bueno, no sé si te ha llegado alguna pregunta que te haya Sí, pasado el comandante sí, Moser. tengo una pregunta aquí de, permítame un momentico, ok, creo que ya me están viendo a mí o no, sí, no, no sé si me estarán viendo. Tengo una pregunta de Junior, dice el bombero Luis Fernando de Bomberos Voluntarios de Santa Catarina. La máscara N95 no está diseñada para su uso en sitios con aceite o resultado de quema de aceite, porque ella se satura rápidamente. En estos casos, los integrantes de los equipos deben tener cuidado con el uso de dicho equipo. ¿Algunas sugerencias sobre cómo proceder? A ver, si recordemos que estamos dentro de un ambiente, o sea, hablando mucho de rescate vehicular en este caso. Si yo tuviera una escena donde tenía una quema de aceite, eh, lo primero que yo haría sería utilizar un equipo de autocontenido, porque la quema de aceite primero me va a generar mucho humo y pues va a ser difícil la parte de la respiración. Entonces no podemos usar ahí ningún tipo de sistema de mascarilla N95 y de pronto la única que se podría usar sería una N100, que sería una full face, pero tendríamos que pensar más en tratar de controlar ese primer riesgo que sería esa quema de aceite versus el trabajo con el rescate vehicular como tal. Entonces, mi recomendación ahí sería trabajar con el equipo autocontenido, teniendo en cuenta también que vamos a tener la limitación de que su duración va a ser de 15 o 20 minutos el cilindro, de que va a ser más pesado, de que los paramédicos no van a poder entrar con él dentro del habitáculo. Entonces, por eso tenemos que solucionar el problema primero o el riesgo más grande que sería esa quema de aceite en el área. Perfecto. Mira, hay unas varias preguntas relacionadas con el tema de ozono. Bien, porque los recursos que se tienen en las estaciones de bomberos no alcanzan para poder tener el sistema de ozono y utilizarlo. Y en ese caso, entonces, ¿qué podría, cuál sería cómo sería la forma para poder hacer la limpieza y la descontaminación? Y hay una pregunta también relacionada con eso y dice, ¿cómo puedo saber que si se está generando ozono? ¿Hay algún medidor para medir la concentración de ozono en el aire para saber que la máquina que utilizo es de volumen ideal? Entiendo además, Igor está pidiendo la palabra, entonces, Oscar, cuando tú termines la respuesta, le daríamos la palabra a Igor. Adelante, Oscar. Bueno, es perfectamente entendible esta pregunta. Primero porque no estamos acostumbrados a la utilización del ozono y es una tecnología y es una cosa que no estamos pues, familiarizados con eso. En la búsqueda que yo he hecho de máquinas de ozono, que hay desde muy pequeñas hasta muy grandes, casi que para edificios o por lo menos un piso completo. Los costos, por ejemplo, una pequeñita portátil de esa como la que se mostró en esa ambulancia, que no sé qué marca sería, pero que el área de limpieza es muy pequeña. De hecho, esas máquinas se utilizan
también en algunos hoteles, por ejemplo, para limpiar los olores a humo en las habitaciones. Son máquinas que están en el orden de 300, 400, 500 dólares, o sea, no es una cosa así muy grande. El único cuidado que tenemos que tener para la aplicación de eso es que no puede haber ninguna persona dentro del área que se está utilizando el ozono. El área de la habitación o la ambulancia debe estar totalmente cerrada, dejarla que se produzca ahí el ozono, que la máquina produzca el ozono, que el ozono llene todos los espacios y después de un tiempo que estaría determinado por el tipo de la máquina, por el volumen que mueve la máquina, que aparecen los manuales y se puede buscar en internet cuáles son las características técnicas de cada una de esas máquinas, teniendo en cuenta el volumen, el gráfico que yo les mostré de 100 mililitros por minuto, creo, de oxígeno que mueva. Con eso se puede buscar una máquina y hacerlo. Una vez que se determine cuánto tiempo, entonces la persona... Ay, espérame, que me están diciendo, te voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Cómo hago yo para dejar de compartir la pantalla? Ya te voy a decir. Espérame a ver. Share computer sound. No, aquí sí la tecnología me mató a mí hoy. Bueno, entonces se puede. Y después hay que abrir toda el área y dejar que circule el aire. Creo que Igor en Bomberos Concordia han tenido experiencia, tienen una máquina de esas y yo creo que nos puede dar mayor información. Adelante, Igor, mientras yo trato de resolver aquí esto, dale. Gracias, Oscar. Diana. Bien. El tema de ozono. Bien. Nosotros tuvimos un conversatorio dentro de la REF al primer momento y estructuramos la respuesta a esta cuestión de descontaminación para que todas las compañías puedan tener acceso a materiales de descontaminación. Bien, entonces el ozono quedó como una cuestión de costo económico. Bien, lo aporte que podemos dar. Nosotros tenemos al menos a 4 años hecho estudios con las ambulancias y encontramos 32 tipos de virus, bacterias, de todos los tipos, incluso algunos mucho más graves, como meningitis, no sé cómo es en español, en las ambulancias. Bien. La eficacia, Oscar ha demostrado. Bien. Lo que pedimos como esfuerzo, en el primer momento parecía algo que no era alcanzable, pero Oscar ha traído una recomendación de NFPA para que las unidades cercanas se unan para comprar materiales. Al menos para nosotros, la cuestión de ozono ha hecho una diferencia muy grande en los servicios, bien por su practicidad, por su alcance, bien, y a medio plazo también no vamos a deteriorar los equipos estructurales, porque es un tema que va a generar un costo secundario en un año, no sabemos, pero realmente nos indica productos químicos para eso. La cuestión del ozono, hay una pregunta, ¿cuánto? Bien, la propia máquina tiene su especificación, ¿cuántos gramos por metro cuadrado? Bien, entonces nosotros creamos un ambiente, vi que también hay alguno participante que ha tenido experiencia con eso. En un ambiente natural se recomienda 1 gramo por metro, bien, pero nosotros con los ingenieros que trabajan con eso, recomendamos 10 gramos por metro cuadrado por hora, bien. Entonces el tiempo es lo que podemos mantener más tiempo. Y además de la descontaminación,
también tiene un factor positivo que lo material sale con un olor muy bueno de limpieza. Bien, eso es importante. No creo que sea un equipamiento de alto costo. Bien, ya he mirado algunos países, encuentro internet con facilidad y sugiero que todos investiguen un poco más sobre este contexto. Bien, menos peligroso el manejo. Bien, porque la agua cuaternaria tiene su peligro. Bien, la especificación técnica menciona su riesgo de contacto con la piel y todo más. Y cualquier duda que alguien tiene, Diana, podemos mandar materiales y fotos, lo que está a nuestro alcance. Gracias. Gracias, Igor. Hay dos preguntas que me gusta, por lo menos una de ellas me gustaría que Carlos nos ayudara a complementar. Te la paso, Oscar, y luego de que tú termines, qué bueno darle la palabra a Carlos, y está relacionada directamente al protocolo para la descontaminación interior del vehículo para evitar contagios de terceras personas. Y menciono, Carlos, porque la Asociación Paraguaya de Rescate Vehicular ha venido haciendo un trabajo muy interesante, ya en las redes sociales está. Y bueno, sería muy interesante esta respuesta compartida con Oscar y con Carlos. Adelante, Oscar. Debes de colocarle al mute del... Ok. Ok, creo que ya Igor lo ha mencionado. Ellos han venido utilizando este equipo ya por un buen tiempo y han aprendido las ventajas que tiene esto. Yo creo que no es solo por el COVID-19, sino por todos los virus y bacterias que movemos o se mueven dentro de una ambulancia, que los sistemas de descontaminación tenemos que evolucionar a otros niveles. Creo que el deterioro de los materiales también son muy complicados y valen con el tiempo. Entonces, me parece que pensemos positivamente en que es algo interesante. Julio de Guatemala ahora escribió por el chat de que en Amazon encontró un equipo de esos por $85, o sea que es perfectamente pequeño y suficiente para descontaminar no solo una ambulancia, sino un camión de bomberos y todas estas cosas. O sea que vamos pensando en eso y salgámonos de lo que a veces conocíamos como hipoclorito de sodio para todas las cosas que ya vemos que no es lo mejor que hay y que, como decía Igor, también el amonio cuaternario tiene sus problemas también de manipulación y todo, que no es fácil. Carlos. Discúlpame, Oscar Felipe. Es que la pregunta creo que está más encaminada a la descontaminación del vehículo siniestrado. No. Bueno, el vehículo siniestrado ya está siniestrado, no podemos hacer nada. Mínimamente lo que podemos hacer, no importa que se oxide un poquitico más, es con un equipo de espalda, una bombita de espalda, estas de fumigadora o algo así que se pueda preparar hipoclorito de sodio, es aplicar el hipoclorito de sodio en todas las partes interiores y todas las partes de contacto que es el tubo, el panel, el tablero, el volante, los asientos, hacerle una descontaminación ahí y marcar el vehículo lógicamente para que las personas que lo vayan a manipular después de que los bomberos se vayan o que lo lleven a un taller o a un deshuesadero, pues sepan que fue un vehículo que estaba contaminado o posiblemente contaminado. Carlos. Bien, buenas noches, ¿cómo están todos? Diana, ¿me podrías repetir la pregunta como para que pueda dar una respuesta bien específica, o si no me alargo mucho, por favor? La pregunta es concreta. Hay que desinfectar el vehículo siniestrado, o sea, el vehículo al que se va, el que está en la escena, habría que desinfectarlo, y ¿cómo se haría? Es la pregunta que están haciendo. Bien, mira, realmente ese ya es una tercera fase, o sea, una última fase del rescate, ya el manejo del vehículo, de lo que quedó del vehículo. Yo creo que ese punto es una responsabilidad más directa de las personas encargadas ya de ese vehículo. Estamos hablando del servicio de grúa, el personal de remoción de los vehículos, las chatarras. Obviamente, siempre va a haber manipulación de los bomberos
en el momento de hacer algunos ajustes de seguridad, desconexión de batería, manipulación del capó, de algunos elementos del tablero y bueno, siempre vamos a estar en riesgo, ¿no? Yo creo que, como dijo Oscar, teniendo en cuenta que ya es un vehículo chocado, dañado y cuidar mucho que se oxide o que no se oxide, yo creo que no se justifica tanto utilizar recursos muy caros como para hacer esa descontaminación. Más que nada utilizar un pulverizador o fumigador, no sé cómo le llaman, la que estaba mencionando Oscar, es suficiente para lo que podríamos ayudar y garantizarle al personal de servicio grúa. Vuelvo a reiterar, la gente de la grúa, la gente que hace la remoción de vehículos debería tener sus propios protocolos de manejo de este tipo de vehículos porque, como sabemos, todo incidente en este mismo momento en el mundo está considerado como contaminado. Así es que nadie puede estar subestimando estos riesgos. Así es que yo creo que no es necesario invertir demasiados recursos caros como para descontaminar un vehículo ya que el trabajo en sí del rescate ya terminó. Así es que en ese sentido, eso es lo que podría yo opinar al respecto, Oscar y Ana. Debemos de ir cerrando. Hemos respondido creo que la mayoría de las preguntas, aquellas que te quedaron sin contestar, muy seguramente las vamos a seguir tratando en los diferentes medios que tenemos de comunicación. Quiero agradecer enormemente a todas las personas que están han estado detrás de todo este montaje, muy especialmente a Laura Pérez de la Corporación Rescate Antioquia, al comandante Moser de Ascurra en Santa Catarina. No lo hemos visto, pero está Adolfo Grillo de Chile. Él ha estado ahí atento a todo lo que está pasando como backup en caso de que la tecnología, no exactamente la tecnología, pero sí la conectividad nos moleste. Él ha estado al pendiente de todo lo que está pasando y tomar la posta en caso de que desde esta coordinación pase algo. Adolfo, muchísimas gracias. Yo quisiera simplemente dar como las últimas palabras a ti, Oscar, para cerrar y decirles, porque también nos han preguntado, si este seminario va a estar publicado o alojado en alguna parte. Sí, va a estar en dos modalidades, en la modalidad de sonido y en la modalidad de video completo en nuestro canal de YouTube. Simplemente denos un tiempito que lo podamos montar allí. Tengo que decirles que tenemos redes sociales, síganos por el Facebook, por el Instagram y estamos para hacer para hacer esta construcción colectiva de conocimiento. Yo, antes de darte la palabra a Oscar y a Igor y a Carlos, no es posible cerrar esto sin darle las gracias al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Ellos hace unas semanas nos llamaron cuando todo esto empezaba y nos pidieron que hiciéramos un conversatorio en donde pudiéramos abordar directamente el tema del COVID con rescate vehicular. Y ellos, debemos de reconocerlo, fueron un generador enorme para este proceso en el que todas las personas, o sea, los expertos, la gente que está en Alareb, nos movamos hacia qué vamos a hacer, cómo abordarlo. Ustedes han visto que en Paraguay ya se habían estado haciendo cosas, pero lo que sí es indiscutible es que esa oportunidad que sale o que es impulsada desde el equipo de rescate, los responsables de las disciplinas de rescate en el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bogotá, fue un punto de partida muy interesante para este proceso que estamos haciendo y que terminó fortaleciendo lo que ya nosotros estábamos programando dentro de la agenda virtual de Alaref. O sea que estos reconocimientos públicos a ellos. Oscar Felipe, te doy la palabra. No sé si tengas alguna otras consideraciones. Lo mismo Igor y Carlos. Bueno, no, muchas gracias para todos. Sé que en algunos otros de los países está ya bastante tarde.
Ya poco a poco la gente se ha ido retirando, pero bueno, tenemos todavía mucha cantidad de audiencia. Por favor, acuérdense, esto no es la última palabra. Vamos a revisar todo, vamos a seguir en contacto y vamos a estar pendientes de qué más equipos o sistemas o protocolos salen y se pueden mirar y podamos intercambiar información con esto. Muchas gracias por su atención y una feliz noche para todos. Dale. Igor, Carlos. Bueno, a las órdenes de Paraguay, así es que a cuidarse, es lo que podemos recomendar. Estamos ante un enemigo que no se siente, que no se huele, que no se sabe si está o no está ahí, así es que a cuidarse. Un abrazo para todos. Amigos, hasta luego. Gracias por su tiempo, que vale mucho para estar acá con nosotros. Y se cuiden y protejan a nuestros más antiguos fundadores, que son los que más sufren en este momento. Gracias.